Pues bien, tengan ustedes muy buen día. Finalmente el día llegó desde la perspectiva de los historiadores que estamos interesados en el caso particular de la historia de México, pues este es un momento paradigmático como lo fue el año de 1992, cuando se cumplieron los 500 años de lo que en aquel entonces se denominó como el encuentro de dos mundos y que generó toda una serie de polémicas y discusiones, lo recuerdo muy bien. Yo llevaba un año de haber empezado mi proceso como profesor de nivel licenciatura, particularmente en la Universidad Iberoamericana, y fue muy interesante ver todo lo que se discutió, todo lo que se dijo, todo lo que se pelearon los diversos especialistas. Fue épica la batalla entre don Edmundo Gorman y don Miguel León Portilla, uno defendiendo la vertiente indigenista, otro defendiendo la vertiente hispanista, novohispanista, y que pues algunos empezamos a notar, hijos, si las cosas se están empezando a poner así, hablando de la llegada de Colón al continente americano, pues imagínense cómo va a ser para cuando llegue el año 2021, ¿no? Cuando haya que discutir ya el proceso de la caída de México Tenochtitlan. Y ahí comienzan las discusiones otra vez, porque algunos genéricamente refieren a este proceso como la conquista de México. Y yo recuerdo que desde los estudios de licenciatura, el extraordinario profesor que tuvimos además el privilegio que nos dio las materias de Europa clásica y medieval. Se supone que nada más nos iba a dar esa materia y cuadró de tal manera la situación que se presentó la oportunidad de que el mismo doctor Rubial nos diera la materia de, en aquel entonces así se llamaba, Historia de México Colonial. Y lo que son las cosas, si hay una voz autorizada en la época contemporánea para hablar de esos temas, es justamente el doctor Antonio Rubial. Y pues el punto principal con el que él arrancaba sus crónicas, su narrativa y sus pláticas, era referir que pues era un poquito complicado querer seguir hablando de la conquista de México. Uno, porque no fue una, y dos, porque México no existía. No sabíamos qué tanto se iba a hacer aún más compleja la situación, porque cuando uno se pone a revisar muchas de las conferencias, de las mesas de diálogo, de los seminarios, de los cursos que han ido aconteciendo particularmente del año 2019 hacia acá, aunque desde el año 2017 comenzaron a hacerse cada vez más generalizadas, pues fue la situación de discutir incluso si es o no adecuado utilizar el término de conquista. Hay algunas personas que lo siguen sustentando, pero especificando que hablamos nada más de la conquista de la ciudad de México Tenochtitlan y algunos de las zonas de los Altepetl aledaños, ¿no? Pero va a haber otros que van a cuestionar directamente si es conquista, otros de tendencia más pro-indigenista que hablan más bien de conmemorar la resistencia de los pueblos indígenas. Sí, estoy de acuerdo, sí hay que hablar de eso, de esos puntos, nada más que tomando en consideración que su resistencia para estos casos no sirvió, la resistencia se dobló y la resistencia tronó. Algunos dirán dobló pero nunca se quebró, ¿no? Ah, Ahí podríamos discutir ciertas cosas, podemos llegar a dialogar, pero sí hay que entender que la manutención de la línea, la corriente de pensamiento del mundo indígena, como muchos creen que se ha mantenido, no es tal. Hay pervivencias, sí, pero sumamente permeadas ya con el mundo occidental. Y cuando nosotros referimos al extendidísimo culto del catolicismo cristiano mexicano, cuando vemos las formas en las que se hacen las veneraciones contemporáneas, aunque sean de santos europeos o africanos o asiáticos, y que después fueron trasplantados a estas tierras, hay una forma muy particular de entenderlo, que es donde ya entra esa pervivencia, esa pequeña resistencia que por ahí todavía manifiesta su inconformidad, ¿no? Pero que hay que entender que también pasaba con los cultos indígenas, que esto pasaba también con la imposición y ese es el otro punto importante, la imposición que los grupos conquistadores locales mesoamericanos también habían hecho sobre otros. Porque esta noción que pues me ha llevado a ver en todo lo que he estudiado en estos últimos 2 años, no de manera formal, no en los cursos oficiales, ¿no? Porque inclusive yo he dado varios de estos, pero muchas de las conferencias que ahora tenemos acceso a ellas a través de la maravilla del archivo de video de YouTube, me ha permitido escuchar de voz directa
de labios directamente de los verdaderos especialistas en crónicas del siglo XVI, del siglo XV, prehispanistas, virreinalistas, etcétera, darnos cuenta de que tenemos pervivencias, pero ya no podemos hablar de que se mantiene el mundo indígena igual. Esto es parte de una cierta línea comprensible de tratar de aferrarse a un mundo anterior, pero que lo estamos viendo ya desde el siglo XXI, que lo estamos viendo a medio milenio, y hay mucha gente que no ha acabado de entender. Medio milenio. Estamos hablando de la mitad de un milenio completo. Y hablamos además de cuentas que en donde la mayoría absoluta de la población no habla náhuatl, no habla maya, ni habla ninguna de las variantes dialectales. Y que para utilizar los calendarios para, eso sí, festejar sus cumpleaños, ir a ver jugar a la selección mexicana, festejar Navidad, Año Nuevo. Ahí no se acuerdan de Huitzilopochtli, ahí no se acuerdan de Quetzalcóatl, ahí no se acuerdan que son cultos que les impusieron, no a ellos, no a nosotros, les impusieron y en algunos casos encontraron la manera de convencer a los indígenas, que a su vez también encontraron la manera de adecuarse al nuevo mundo y de pervivir con la forma en la que ellos entendían lo que les estaban enseñando los europeos, ¿no? Que en muchas ocasiones no lo entendían y se terminó haciendo también con cierta cesión por parte de los franciscanos, dominicos y agustinos, con tal de que el indígena comience a rezar. Hicieron también cierto tipo de cesiones que después en el Concilio de Trento pues fueron totalmente condenadas, nada más que pues no te puedes echar ya 50, 30, 40 años para atrás para decir, ¿saben qué? Borren lo que aprendieron los indios y vuelvan a empezar otra vez de cero. Por eso tenemos ya esta mezcla de formas de ser, de formas de creer, de formas de vivir, la religión, la economía, la cultura, la política, la sociedad, que van a constituir la sociedad virreinal. Tomando en consideración además que este 13 de agosto conmemoramos solo, referido al año 2021, solo la caída de Mexico-Tenochtitlan a través de la rendición del Hueytlatoani del Altepetl, que sería la forma más correcta, no imperio, no reino. Vamos, si nos vamos a poner en esos términos, vamos a utilizarnos bien. Altepetl de Mexico-Tenochtitlan, que estrictamente hablando ya había caído. La resistencia quedaba, pero ya no en Mexico-Tenochtitlan, que ya está incluso semiabandonada por las condiciones en las que ya no quieren ni pueden seguir viviendo en ella los indígenas, pero tampoco quieren llegar los otros grupos indígenas. Más del 90% de los grupos invasores van a ser indígenas tlaxcaltecas o huejotzincas y los otros grupos aliados que van a terminar tomando como base de unión la coordinación que van a ser los hombres de Hernán Cortés, que nunca van a ser menos en su totalidad. Nunca van a ser menos de entre 400 a 500 y nunca van a pasar de más de 1500. ¿Sí? Otro punto muy importante, entender que más bien tendría que hablarse de una rebelión generalizada en contra de la imposición hegemónica de los mexicas. Si lo vamos a analizar, lo analizamos bien y no nos andamos con medias tintas. Si vamos a decir que no fue una conquista por parte de los españoles, pues entonces también entiendan que no existe, como en la teoría que entendemos porque se construyó así, la teoría de la visión de los vencidos, en donde tenemos absolutamente romantizado también al indígena puro, balanceado, equilibrado, que vivía en armonía y en armonía con la naturaleza y observando el movimiento de los astros. Esto lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar de palabras del mismo don José León Portilla, pero hay que entender que es un planteamiento que respondió a los intereses de la interpretación de la información que se tenía hasta la década de los 40 y los 50, ultranacionalista y retomada como la historia oficial por parte de los gobiernos que, ya que despotricamos tanto en contra del PRI, fue construido por la historia oficial del PRI. Y entonces ahora resulta que sí estamos bien orgullosos de esa historia y aquí sí ya se nos olvidó que es la historia priista, cuando estamos aduciendo que no, es que nos quieren imponer de un lado o del otro. Todos los gobiernos lo han hecho. Y si nos vamos a poner críticos hay que saber hacer la separación, revisar lo que implican los distintos contextos históricos, entender los distintos niveles de interpretación y las formas en las que se construye la memoria histórica, pero también entender que no podemos poner valoraciones del siglo XXI en el siglo
15 y 16, que es cuando se da todo un proceso que no culmina nada más, es el día en el que cierra esa parte de ese proceso, pero te tienes que echar para atrás para ver cómo se dio ese proceso completo, en donde los españoles no llegaron con la intención de destruirlo todo. Los mexicas tampoco fueron ningunos ingenuos ni ningunos tontos, porque también nos encontramos con inclusive indigenistas siguen defendiendo la noción de que fue muy abyecto, de que fue poco inteligente, de que fue poco íntegro, de que estuvo muy indeciso. El propio Moctezuma, empezando porque no se pronuncia Moctezuma, se pronuncia Motekusomascoyotzi, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, nos vamos a dar cuenta que hacemos un juego y un rejuego de análisis, entre comillas, interpretativo, sobre cosas pésimamente mal entendidas. Y como a mí me tocó, yo soy diplomado en México, su tiempo de nacer, de 1750 a 1821, que por cierto, 1821, también este año es el bicentenario de la consumación de la independencia, y ahí otra vez vamos a volver a tener esta serie de discusiones. La doctora Jiménez Codinach, que fue la que coordinó este diplomado que yo tomé para lo de 1750 a 1821, nos insistía con que el proceso de lo que identificamos como la independencia de México habría que ser revisado por completo. Y esto nos lo dijo en 1997. Estamos hablando ya casi de hace 25 años. Y ella a su vez llevaba más de 20, 25 años peleando porque se rehiciera este tipo de análisis, ¿no? Ahora si lo llevamos a lo del quinto centenario, pues aquí también hay que revisar y con más cuidado las fuentes, porque las formas de ver y entender el mundo distan mucho de ser como nosotros las entendemos. Todavía en los siglos XVIII y XIX ya empieza a tomar la forma narrativa más cercana a esta visión racional científica como nosotros la interpretamos. Pero en el siglo XVI y el siglo XV, cuando pasa descubrimiento de América, también entre comillas, y conquista de México, absolutamente entre comillas, pues resulta que aquí las formas narrativas son más apegadas a las épocas antiguas, en donde la parte de la fantasía y la realidad no tienen esta frontera tan claramente delimitada como nosotros tendemos a entenderla. Y nos lleva en la acumulación de información de estos últimos 25 o 30 años a tener ahora una cantidad de información que pues, nos va a llevar otro rato para empezar a balancear con un poquito más de calma lo que está ocurriendo. Y de ahí, bueno, las formas en las que se va a tratar de conmemorar, se va a tratar de recordar, en donde desgraciadamente ciertas tendencias de ciertos personajes cercanos al gobierno contemporáneo este año de 2021, tanto en la Ciudad de México como en la parte nacional, con cierta abyección y con ciertas tendencias eminentemente políticas que no tienen nada que ver con la historia, tratan de desacreditar todo lo español, pero absolutamente todo lo español, y sublimar, como lo llegó a decir, aquí sí puedo decir el nombre porque lo dijo abiertamente, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Decidimos celebrar la resistencia y decidimos conmemorar a los grupos indígenas, ¿no? Pero yo le preguntaría a la doctora Sheinbaum, señora, ¿tiene usted idea de lo que está hablando? ¿A cuáles grupos indígenas se refiere? ¿A los mexicas? ¿A los dominados por los mexicas? ¿O también va a decir que a los tlaxcaltecas no, por muy indígenas que sean, porque se pusieron del lado de los españoles? ¿O va a decir que a los distintos grupos de las regiones que ahora llamamos Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, el sur de Tamaulipas, la parte central, Puebla, Tlaxcala, etcétera, a esos grupos indígenas no, porque una gran cantidad de ellos decidieron ponerse del lado de los españoles? A ellos no hay que apoyarlos, aunque sean indígenas. Vamos a conmemorar la resistencia y vamos a cambiarle los nombres a las plazas de la Noche Triste o a la calle de Pedro de Alvarado, del Salto de Alvarado. Ahora vamos a llamarlos la Noche de la Victoria, ¿no? Y la Calle de la Victoria. Le pregunto, ¿la victoria de qué? Porque estrictamente hablando, uno, la decisión de huir, esa dependió de los españoles. Y segundo, vamos a conmemorar los miles de muertos que hubo, no de los españoles ni de los tlaxcaltecas, ni los otros aliados. Los miles de muertos de mexicas que también hubo, porque si usted lee las crónicas, señora Claudia Sheinbaum, si usted lee las crónicas, se va a dar cuenta del por qué no acabaron con los españoles, pudiendo haberlos aplastado de una manera determinante. Porque los mexicas también sufrieron un número inconmensurable de muertos. Y ellos también se dedicaron a recoger sus cadáveres. Y ellos también tuvieron que hacer las ceremonias luctuosas de mandar
ritualmente los espíritus de sus muertos a los lugares correspondientes. Por eso no persiguieron a los españoles. O le pregunto, ¿también habría que condenar a los habitantes de Tlacopan, es decir, a los de Tacuba, porque ellos no les cerraron el paso a los mexicas? ¿Sí? O también habría que echarles las culpas a los texcocanos, como ustedes política y brutamente tratan de hacer. Habría que echarle la culpa a los texcocanos porque no hicieron lo suficiente y después ciertos grupos de ellos se terminaron poniendo del lado de los españoles, traicionando el sentido de la triple alianza que ustedes dicen que es perfecta. Ese balance del que tanto nos suelen decir la conmemoración de la Triple Alianza, en donde la mayoría de la repartición se la llevaban los mexicas, una parte más o menos equivalente se la llevaban los texcocanos y la mínima parte era la que recibían los tlacopanenses. ¿O conoce usted, señora Sheinbaum, conoce usted lo que fue la batalla de Centla, quitando las partes de las exageraciones que no la vamos a negar, también la hay por parte del lado español, pero darnos cuenta de que ahí también, si es tan fuerte la alianza, si están tan bien organizados y están tan mal organizados los españoles, ¿por qué no los aplastaron? ¿Por qué no los destruyeron? ¿Por qué no borraron por completo su memoria? Porque se ha exagerado del lado de los españoles, sí. Si vamos a tomar como puntos de análisis y bases de análisis documental a Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, lo primero que tienen que entender es que no son crónicas como nosotros las entendemos. Son relaciones de méritos para obtener cosas por parte de la corona. Por lo tanto, están sesgados. Pero eso, el que tiene el mínimo conocimiento lo sabe desde el principio. Porque tampoco podemos caer en el otro extremo de decir, es que las mentiras de Hernán Cortés. ¿Sí? Porque si nos vamos a esas, entonces las otras fuentes indígenas estarían diciendo tantas o más mentiras y además mediados por el paso del tiempo, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años después, cuando estábamos hablando de fuentes indígenas, los informantes de Sagún. Sí, pero ¿cuándo comenzó a escribir Bernardino de Sagún y cuándo se terminó publicando lo que él estuvo diciendo? ¿Y cuántas de esas generaciones que le informaron son generaciones que no vivieron la conquista, que son hijos de los que vivieron la conquista y que ya están educados en el pensamiento occidental? ¿Sí? ¿Cuántos de las cosas, si decimos de que no hay que hacer exageraciones como las hace Hernán Cortés, y las exageraciones de Bartolomé de las Casas? Les recuerdo que Bartolomé de las Casas, él niega la existencia del canibalismo. ¿Y sabes por qué lo niega, doctora Claudia Sheinbaum? Nada más porque él no lo vio. Nada más porque él no lo vio. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevarnos muy en consideración que hay que leer con mucha pertinencia y prudencia, sobre todo las fuentes indígenas, los códices indígenas que hablan de la conquista, porque muchos de ellos, el Códice Durán, el propio Códice Florentino, el Códice Ramírez, son fuentes hechas a posteriori con manos indígenas, pero de indígenas que ya fueron educados en la visión del mundo occidental, que ya son cristianos, que ya están bautizados, que ya han aprendido a orar, a rezar, y que cada vez para ellos tiene menos sentido lo que es el mundo indígena. Por eso, nosotros tenemos que hacer una amplia revisión y solo les voy a mostrar una mínima parte de los ejemplos de cosas que habría que revisar, como la Malinche, sus padres y sus hijos. Durante la conquista, hay otro texto que también es antes de la conquista y uno más, un tercero, que sería después de la conquista. La revista Historia y Grafía, que tiene mucho tiempo, que se publica en caso del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y tiene un número especial, el número 47 del año 2016, previendo que ya iba a empezar todo el proceso de análisis de 2017 en adelante, con la llegada de la primera expedición, la de Francisco Hernández de Córdoba. Y este texto lo que nos plantea es la conquista, un hoyo negro en la historia de México. Y algunas de las fuentes que pueden ser un tanto más pertinentes y prudentes, pero teniendo en consideración que fueron escritas a más de 2 siglos y medio después de los acontecimientos, pero que trata de poner en la balanza qué información sí sería pertinente, qué información no sería tan pertinente de analizar, que es el famoso texto escrito por Francisco Javier Clavijero y que se llama en este caso la famosa Historia Antigua de México. Solo por mencionar algunas. De lo muy contemporáneo, yo les hago la recomendación de que se metan a Twitter y busquen @noticonquista, donde el doctor Federico Navarrete y la doctora Berenice, olvidé ahorita su apellido, una disculpa a la doctora Berenice si me ve,
Ellos desde hace por lo menos un par de años comenzaron a abrir publicaciones que iban circulando a través de @noticonquista en Twitter y que nos llevan a una serie de textos que ellos denominan los famosos amoxtlis, en donde semana a semana nos iban narrando los acontecimientos de algo referente a la temporalidad a la que se hacía referencia, conforme, perdonando la redundancia, conforme iban avanzando los españoles y conforme iban haciendo descubrimientos y conforme iba avanzando la historia. Obviamente el proceso se aceleró de una manera impresionante para este último mes y estos últimos días, donde ahora están saliendo artículos, que pues nos va a llevar a los historiadores que nos interesa el tema, nos va a llevar un muy buen rato de analizar y de revisar. Y es tanta la perspectiva que llega a manejarse que incluso una muy querida amiga que se dedica a la astrología tomó la decisión de ahora sí que hacer el análisis desde la perspectiva de los astros, hacer la carta astral de lo que habría sido la caída de México Tenochtitlan y específicamente el momento del arresto de Cuauhtémoc, ¿no? Y pues ahí son cosas que a lo mejor hay gente que cree, hay gente que no cree, pero es otra de las tantas ópticas que llegan a existir y que tienen bastante público. E hizo una pregunta que tendría referencia a la parte más bien racional, no solo la puramente analítica e interpretativa de los astros, decirme para tener una mayor precisión, ¿a qué hora arrestaron a Cuauhtémoc, no? Y ahí sí me puso a sudar porque dije, chirrión, sí he leído un chorro de crónicas, pero no me acuerdo en las crónicas haber encontrado la hora a la que lo detuvieron, porque sabemos que la narración es diferente. Y circunstancialmente, buscando, encontré que hay una tesis de licenciatura, si mal no recuerdo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que te habla del proceso de la caída de México Tenochtitlan, como la conquista de México Tenochtitlan. Y lo que más me llamó la atención es que el director de la tesis, pues, es el profesor que les refería al principio, el doctor Antonio Rubial, ¿no? Y con esto, pues, es una garantía de que se hizo una investigación mucho más certera, con mucha mayor precisión y con muchísimo mayor rigor histórico. Obviamente, las fuentes originales, si no te dan información, pues es un poco difícil que les hagas decir cosas que no. Pero como este joven se dedicó a revisar una gran cantidad de fuentes aledañas, encontró, y es lo más cercano, lo más parecido que yo llegué a hallar, que no pudo haber sido el arresto de Cuauhtémoc, no pudo haber sido antes de las 3 de la tarde. Y con esto, a mi queridísima maestra que me hizo la pregunta de a qué horas lo arrestaron, pues ya le redujimos un tanto el espectro de la hora, ¿no? No tenemos la hora precisa, pero sabemos que debió de haber sido después de las 3 de la tarde y por lo que las mismas narraciones nos dicen, esto debió de haber sido en el día, no debe de pasar de más de las 7 de la tarde. Entonces ya logramos reducírselo a un espacio de más o menos 4 horas, ¿no? Pero eso nos da una idea de todos los ángulos, todas las perspectivas que se llegan a tener para el proceso del análisis interpretativo de estos eventos y estos acontecimientos. Entonces, yo quiero cerrar mi reflexión porque este es un día que yo estuve esperando desde hace, pues literalmente casi 30 años, ¿no? Y que esperaba con ansia y con gusto y con duda de saber cómo se va a conmemorar, qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer. Y pues algo que no me decepciona tanto, porque ya estaba decepcionado desde el principio, es la forma en la que la historia oficial lo está manejando, y más con ciertas tendencias políticas contemporáneas que tratando de ser contestatarias lo que están haciendo es volver a caer en el mismo lugar común de siempre y no estamos avanzando absolutamente lo más mínimo. Y como dijo la doctora Jiménez Codinach, ahora que se habla tanto de que ya estamos en las transformaciones y en los cambios y que se solicitó además oficialmente tanto al papado como a la corona de Castilla y Aragón ya unido en lo que ya identificamos como España, se les solicita que ellos pidan perdón a los conquistados en esta situación, pues resulta que la doctora Jiménez Codinach menciona mucho de lo que es el abuso o el exceso, aún mayoritario, pues se podía más, con el trato hacia el indígena, no necesariamente va a ser dado por las leyes de Castilla. Al contrario, hay que recordar que el testamento de Isabel de Castilla que deja claramente establecido que a los indígenas se les tiene que cuidar, se les tiene que proteger y no se les debe de esclavizar. Costó trabajo poder llevar a la práctica lo que la reina de Castilla, que muere por ahí de 1504, dejó plasmado. Y que también va a haber muchas personas que van a jalar agua para su molino, de los españoles, sí, pero también de los indígenas.
Una vez que se crea el Consejo de Indias y una vez que se establecen las leyes nuevas de 1542 en adelante, van a comenzar a aparecer una serie de normas de exenciones de impuestos, de protección de los indígenas, de prohibición de las encomiendas, de restricción de los recogimientos, etcétera, y que van a llevar hasta, incluso después de que ya logró independizarse México, después de 1821, llevó a que todavía algunas pervivencias de esas normas y esas leyes aún le dieran cierto nivel de protección a los indígenas. El problema es que mientras más se fue liberalizando el gobierno mexicano, esas leyes antiguas, empezaron a desaparecer. La doctora Jiménez Codinach refiere que la gran mayoría de los juicios por pleitos de tierras que manejaron los indígenas alrededor de 1821, 31, 41, 51, la mayoría las ganaban los indígenas, todavía tenían mucho que ganar. Pero a partir de la llegada de las leyes reformistas y la Constitución de 1857, ahora sí que liberamos al indígena para que ahora él sea total y absolutamente libre, pero también le quitaron las leyes de protección que aún le eran de utilidad. Y ahí comenzó la explotación libre del indígena, que ya no tenía leyes que le protegieran y que también nos permite ver cómo algunos de estos grupos indígenas también aprendieron a hacerse ladinos, ¿no? A utilizar la ley cuando les conviene y a rechazarla cuando no les conviene. Porque esto nos lleva al cierre de lo que yo quiero decirles. Cuando hablamos de ese concepto demasiado generalizado del pueblo bueno, no podemos hacer ese tipo de sobregeneralización. ¿Quién es el pueblo? ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque nos vamos a encontrar que hay distintas formas de entender y de interpretar lo que es el pueblo y reducir la interpretación histórica a buenos contra malos. La historia maniquea es la que nos tiene la situación en la que nosotros estamos aquí y ahora. Y mientras el sistema educativo y mientras los gobernantes sean del color que sean, del partido que sea, mientras hagan las cosas por el beneficio del partido y no las hagan por el beneficio del país y de la gente, entendiendo los puntos de concomitancia, pero entendiendo que también hay otros puntos que no se han solucionado y que no tiene que extrañarnos que no acepte el papado o que el papado ya haya emitido cierto tipo de perdones, por si ya se les olvidó, con Juan Pablo II, o que hay un tratado de perdón y olvido firmado entre España y México, si mal no recuerdo, del año 1838, cuando oficialmente España le dio el reconocimiento, ahora sí el oficial, a la independencia de México en el 1821. Ahí también hay muchas cosas que revisar. Ellos no necesariamente van a aceptar solicitar este perdón, pero los que menos lo van a aceptar van a ser los grupos indígenas que aún existen, que numéricamente son minoritarios, étnicamente, pero culturalmente ya estamos mestizados, ¿sí? Y hablamos en castellano y somos católicos cristianos o somos ateos o somos judíos, pero más desde la perspectiva occidental. Mientras los gobiernos actuales y del gobierno que esté, mientras ellos no le pongan solución a los problemas de los indígenas contemporáneos, va a pasar lo que a cierto representante de gobierno le pasó en la península de Yucatán, donde viene a pedirles perdón a los indígenas por los abusos cometidos durante la conquista, y de repente ciertos grupitos de los líderes indígenas a los que no les dieron el micrófono y no dejaron que se escuchara su opinión, le van a decir: señor, nosotros no lo perdonamos, ¿sí? Porque una cosa es que usted venga a pedirnos el perdón, pero nada más de dientes para afuera, porque las acciones nosotros no lo estamos viendo en ningún tipo de beneficio. Y la construcción o inauguración de ciertas obras de infraestructura aparentemente importante en época contemporánea, a lo que está pretendiendo beneficiar no son a los indígenas locales, sino al turismo extranjero, para que de ahí se desgranen las ganancias en el mismo entorno y el mismo sistema que los gobiernos anteriores. Por lo tanto, no estás cambiando las cosas. Pero eso sí, vienes con este tufo de victoria moral y victoria ética y primero los pobres y toda esta serie de cosas, cuando tú no estás solucionando los problemas que dijiste que ibas a solucionar, ¿sí? Entonces, bajo esa circunstancia, creo que tenemos mucho que ponderar, tenemos mucho que analizar en esto. No podemos decir felices 500 años, porque es una historia cruda, dura, difícil, pero lo que sí podemos decir es:
no olvides lo que no debes de olvidar. ¿Sí? Así como se tienen las versiones de lo que implica la conmemoración cada año de lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es una frase que me gusta mucho de la cultura judía cuando se habla del holocausto, sin comparar, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero la frase sí tiene mucho sentido. El nunca olvides recordar y recuerda no olvidar. Nunca olvides recordar y recuerda no olvidar. Trayendo el genérico para acá, hay que aplicarlo también en nuestra visión de nuestra cultura, en nuestra sociedad. Ahorita, 13 de agosto del 2021, a 500 años, a medio milenio de que se tomó prisionero a Cuauhtémoc, pero espérense porque viene agosto, viene septiembre. Y en septiembre viene el 27, el centenario de la consumación de la independencia, y desde ahorita se los anticipo. El personaje principal, e históricamente se los puedo comprobar, no es lo que yo creo, es lo que la información seria y la investigación veraz nos demuestra. El artífice fundamental de la consumación de la independencia no es Vicente Guerrero, como lo quiso hacer creer un presidente de México llamado Luis Echeverría Álvarez, falsificando documentación incluso. El artífice y el primer padre de la patria ya habiendo obtenido su versión de la independencia, va a ser Agustín de Iturbide. Nada más que van a ver, se los garantizo, como también se van a generar una serie de discusiones tratando de disminuirle el peso y la fuerza a Agustín de Iturbide porque lo identifican con los grupos conservadores. La investigación histórica, cuando de veras te pones a analizar, nos permite entenderlo de una manera diferente. Nadie dice que tenga que ser nuestro favorito, pero si vamos a tratar de entender mejor la historia, para comenzar a ver hacia el futuro donde tenemos que ver, no pasar llorando todo el tiempo por lo que ha pasado previamente, nunca vamos a avanzar. Recuerden, a los japoneses les tocaron 2 atomicazos. Recuerden, los alemanes perdieron 2 guerras mundiales. Y ellos aprendieron a no olvidar, a conmemorar, a ser parte de lo suyo, pero una palabra que a los representantes de gobierno contemporáneo les molesta mucho: resiliencia. Tener la capacidad de la energía de lo malo, de lo negativo que te pasó, transformarla y convertirlo en algo positivo para tratar de superar las dificultades. Pero recuerden que hay ciertos representantes de gobierno que dijeron abiertamente que no, es que esa palabra no, porque esa es una palabra neoliberal. ¿Sí? A mí no me importa si son neoliberales, conservadores, incluso cuántas cosas de lo que hicieron los alemanes o hicieron los nazis, nosotros las seguimos utilizando y ni siquiera lo tomamos en consideración. Muchos cuantos aspiran a tener su Mercedes-Benz, marca que apoyó a Hitler. Muchos tienen sus Jetas o tienen sus Tiguan de la marca Volkswagen, entendiendo que el Volkswagen va a ser una marca que va a aparecer como un vehículo originalmente diseñado por el señor Ferdinand Porsche a petición del Führer. Muchos consumen Fanta naranja, que es la versión de otro sabor para que la Coca-Cola siguiera vendiendo en Alemania. Seguimos utilizando cosas de tecnología desarrollada por Telefunken, hablamos de misiles y cohetes para llegar al espacio y va a ser Wernher von Braun quien estuvo trabajando en ello. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender a revisar. Soren Kierkegaard nos dice: el pasado solo se entiende mirando hacia atrás, pero la vida solo se vive hacia adelante. ¿Sí? Hay que revisar el pasado para entender, pero, como dice Benedetto Croce, toda historia es historia del tiempo presente. Si la vamos a revisar, no es para quedarnos allá, es para entender y entender que la historia no es maestra de vida. Eso ya superémoslo. Eso ya es del siglo pasado y del siglo antepasado. Porque, como algunas personas lo dicen, Venustiano Carranza en un momento y otros personajes de la vida política, ¿qué habría hecho Juárez en estos casos? Sin nada más que el contexto de Juárez es completamente distinto. Y Juárez también tiene unas cualidades muy entendibles en su contexto, pero que ahorita no necesariamente veríamos como cualidades. Eso que nosotros notamos y distinguimos, no lo vamos a aplicar aquí porque es otro contexto, somos otros, es otra forma de pensar, no somos nosotros. A nosotros no nos invadieron los franceses, a nosotros no nos quitaron el territorio los españoles, vayamos entendiéndolo. Fue ancestros nuestros, ¿sí? Y a nosotros nos tocó vivir en las condiciones del mundo como quedó después de lo que pasó. Sobre lo que tenemos ahora, tenemos que ver la manera de mejorar lo que tenemos para enderezar lo que está chueco y
darnos cuenta que a veces también nosotros nos vamos a equivocar y a nosotros no nos va a gustar. Que vengan los del futuro a regañarnos por lo que hicimos mal, ¿no? Cuando lo hicimos con lo que teníamos, tratando de tomar las mejores de las decisiones y entender que lo del pasado tuvo una lógica, que se cometieron errores, pero que vamos a tratar de ajustar, no tomando ese ejemplo concreto y directo, porque no somos los mismos. Adecuado a nuestra circunstancia, adecuado a nuestro contexto, tomar nuevas decisiones, ¿sí? Por eso requerimos no de la historia de memoria, por eso requerimos de la historia analítica, la historia crítica, la historia propositiva. El dejar ya un poquito más de lado esa visión del no, pero, y para todos, no, pero, y empezar a transformarlo para convertirlo en sí y además, sin dejar de ser realistas. Sí y además, vamos a proponer, vamos a mejorar, y no basta con echarle ganas, no basta con decir sí se puede, ¿sí? Hasta que no hagamos eso, no vamos a enderezar el país y algo que ya nos superó como país, la crisis climática que estamos viviendo ahora, ¿sí? Ya no podemos seguirlo postergando. Ojalá que les sirva a ustedes para que hagan su propio proceso de reflexión. Este mensaje lo he dejado para que lo vean todos mis alumnos de las instituciones diferentes para las que trabajo, para mis exalumnos, para que esto se vea abiertamente en YouTube. Por eso no le voy a poner música, por eso no le voy a poner brand, por eso no le voy a meter imágenes, para que se pueda ver en todas mis redes, para que esté al alcance de todos aquellos que quieran hacer un proceso de reflexión mucho más extenso. Les agradezco mucho la atención que han tenido si han llegado hasta este momento. Cuídense mucho y pues a seguir jalando para adelante. Que tengan muy buena tarde.